potenciales evocados pertenecen a la parte de neurofisiología. Cuando hablamos de pruebas diagnósticas en neurología, son dos áreas, ¿no? Electroencefalograma, que nos mide la actividad eléctrica cerebral, y neurofisiología, electromiografía y potenciales evocados, que nos mide la función de los nervios periféricos. En el caso de la electromiografía son nervios periféricos, brazos, piernas, cara. En el caso de potenciales evocados, es el nervio visual, o sea, el auditivo es el nervio auditivo, y el potencial evocado visual, el nervio visual. ¿Qué nos hace referencia a esto? Nos sigue la comunicación del nervio desde que sale de la cabeza, desde la parte del tronco encefálico, hasta la parte periférica, para ver cómo es la función de la visión. A ver, he traído el potencial evocado auditivo porque el mismo principio que el auditivo aplica al visual. ¿Okay? ¿Qué es un potencial evocado auditivo? Representa las respuestas bioeléctricas provocadas en el sistema nervioso central, a la altura del tronco, o sea, a la altura de donde sale el nervio, en este caso el auditivo. Tras la presentación del estímulo acústico, en el caso auditivo se presenta el sonido del tac, 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 en el caso visual se emplea fotoestimulación. Tradicionalmente han sido utilizados en la evaluación y la valoración realmente de la sensibilidad auditiva. En la población infantil, o sea, aquellos niños, por ejemplo, de 4 o 5 años que no hablan todavía, ¿no? Entonces uno no sabe si no hablan porque no se tiene alguna alteración en la función del lenguaje o no hablan porque no escuchan. Acuérdense que el tema de el inicio del lenguaje va en función de lo que uno escucha en su medio ambiente. O sea, si no escuchas, no puedes hablar. Entonces, inicialmente este estudio sale para una valoración de la población pediátrica para ver si es que realmente el trastorno del lenguaje o la falta de lenguaje es por falta de audición. Y ya actualmente se estudia para amplias patologías, ¿no? Inclusive para aquellos pacientes que tienen sordera súbita, disfusia, para la sensorial o conductiva, lo estudiamos en pacientes evocados. Es más o menos una representación de un potencial que se estudia con las onditas, las famosas onditas, ¿no? El potencial evocado auditivo, la ventaja que nos ofrece es que a través de la representación de esas ondas que vemos acá, de la 1 a la 5, nos puede decir que está alterado en el sistema acústico, ¿no? O sea, la onda 1 representa una estructura anatómica, la onda 2 una estructura anatómica, que no hay por qué tenerlo de memoria, simplemente cuando ya tenemos una alteración, o sea, no encontramos la onda 3, 4, 5. Sabemos que parte del espectro de la audición del camino auditivo está alterado. Más o menos esa es la interpretación que se debe de dar, ¿no? O sea, si un paciente autosuficiente normal, hacemos un potencial evocado auditivo que escucha bien, debe tener las 5 ondas presentes. Cuando hay una alteración, por un accidente cerebrovascular, por una enfermedad infecciosa, tumoral, lo que sea, la localización de la lesión es lo que marca la ausencia de la onda. Ondas que se describen el potencial evocado auditivo, que es el más grande porque visual se describen con 2 ondas. La onda 1 es la actividad eléctrica del ganglio espiral, la onda 2 posterior al núcleo coclear, o sea, venimos de acá hasta adentro, ¿no? La onda 3 en el cóctel anterior ventral y lateral, es un tema anatómico realmente, ¿no? La onda 4 es las células isolaterales contralaterales del oído medial superior, estamos en la parte troncal. Y la onda 5, las células del menisco lateral y del colículo inferior, y estamos en la parte central, donde no sale el nervio auditivo. Esta es la representación. Los no se hizo, no son referenciales, eso habitualmente no se habla, ¿no? Entonces, lo que hacemos es el estímulo sonoro en los pacientes para poder representar estas ondas, ¿no? Definitivamente, al ser una prueba diagnóstica, es operador dependiente también, ¿no? Depende mucho de la limpieza de la zona que nos ponemos los electrodos, depende de la experiencia del que lo hace, ¿no? Porque es estímulo dependiente. Definitivamente, cuando el paciente está conectado, la computadora se lo sube, ¿no? Pero tenemos que verle colocado bien los cables, hecho una adecuada limpieza para que se pueda transmitir el impulso eléctrico. Esto es lo que se emplea, ¿no? Se emplean audífonos, electrodos para colocar en la cabeza del paciente y va del equipo que es el que va a hacer el estudio. Frecuentemente, como les dije, se utiliza en la población pediátrica, ahora se utiliza a nivel general. En esta parte, ¿no? O sea, es importante cuando se coloca tanto el potencial evocado auditivo como el visual, tengamos aislado al paciente del estímulo sonoro. Los audífonos tienen que ser audífonos a presión, como el estímulo auditivo, tengamos a presión también, para poder asegurarnos de que el sonido solamente se dirige hacia el oído, no se disperse
en el medio ambiente. Listo, y esto es más o menos como una explicación sucinta de lo que es un potencial evocado. El visual es exactamente lo mismo, ¿no? O sea, se le pone el estímulo visual, se le ponen los audífonos a los pacientes, los lentes a los pacientes, se le conecta a la computadora y salen las ondas. Ahí solamente hay dos ondas, el ED100, el P100 y el ED75, nada más, ¿no? Y a través de esta representación o ausencia de las ondas, podemos identificar si hay lesiones en el nervio óptico, ¿no? En este caso... ¿Funciona, no? Sí, funciona. Okay. Sí, gracias. En este caso, lesiones tipo desmineralizantes, inflamatorias, infecciosas, que pueden dejar al paciente con una amaurosis o con una ceguera brusca o una ceguera progresiva, ¿no? Tenemos el potencial evocado visual para identificar lesiones en el nervio, ¿ok? Nos hace valoración de nervios, en este caso visual y auditivo, que van desde el tronco encefálico hasta la parte externa. Y el otro que vamos a hablar es el estudio de líquido suprarraquídeo. Vamos rápido, ya comienzo. A ver. El estudio de líquido suprarraquídeo, antes se tenía la consigna de que solamente se hacía en procesos infecciosos. La meningitis, líquido suprarraquídeo y buscar todo lo que se encuentra, ¿no? Según las características ectoscópicas y microbiológicas. Pero ahora la punción lumbar tiene múltiples usos, no solamente para análisis de meningitis, para estudio de meningitis, también se utiliza en enfermedades meningitantes, también se utiliza en hipertensión endocrinal benigna, no en la que es comprensiva, sino en la hipertensión endocrinal benigna, ¿no? Para valorar el tratamiento, ¿no? Para valorar si cuando estamos bajando de la presión intracranial del paciente. No solamente está limitado el tema de meningitis, ¿no? Tenemos múltiples usos, inclusive en Guillain-Barré, ¿no? Se utiliza para ver la disociación albúmina superlógica. El líquido suprarraquídeo, por definición, es un líquido claro como cristal de roca. Por eso se define siempre como el líquido cristal de roca, líquido claro transparente. Baña el cerebro y la médula la rodea, ¿no? Desde la parte cerebral hasta la médula. Circula por los ventrículos cerebrales y el canal medular y se almacena en el sistema cerebral. ¿Dónde se produce el líquido cefalorraquídeo? Y esto es importante, ¿no? Para romper con los mitos que decían, no quiero la punción lumbar porque vas a dejar sin líquido, vas a dejar parapléjico, que son mitos que hasta ahora mucha gente lo tiene. El 70% de la producción de líquido cefalorraquídeo es en los plexos coroidales, en los 4 ventrículos, sobre todo en los ventrículos laterales, ¿no? Que son más grandes. El 30%, el restante, se produce en el epéndimo y una pequeña cantidad proviene del propio encéfalo, es el mismo. ¿Cuándo se produce por día? Medio litro, ¿no? 500 mililitros por día, a la razón de 0.35 mililitros por minuto. O sea, si le sacamos 15, 20, 30 mililitros a un paciente, no pasa nada, ¿no? Porque sigue la producción continua. La tasa de recambio es de 4 o 5 veces al día, ¿no? Se recambia obviamente eliminando por la parte renal, ¿no? Características físicas, ¿no? ¿Qué es lo que se describe cuando uno tiene líquido cefalorraquídeo? ¿Cómo es el aspecto? Es lo primero que uno describe. Y esto nos sirve bastante en el tema de meningitis. El aspecto es la primera observación que nosotros tenemos del líquido y vemos si está de roca, si está turbio, si está amarillo, si está rojizo, ¿no? Ese aspecto nos orienta bastante, en el caso de infecciosas, a lo que estamos buscando, ¿no? O sea, si queremos ver, por ejemplo, si sospechamos una meningitis viral, tiene que estar cristal de roca. Si sospechamos una meningitis bacteriana, tiene que estar turbio, ¿no? Turbio, medio amarillento, ¿no? Si sospechamos una meningitis por meningococo, medio sanguinolenta, inclusive, ¿no? O sea, porque hay los mal. Entonces, cada patología tiene una peculiaridad en la característica clínica del líquido cefalorraquídeo. Lo normal es que sea limpio, cristalino, transparente, descrito como cristal de roca. En procesos crónicos, como la meningitis tuberculosa, que es su aguda crónica, o la meningitis puede aparecer ligeramente opalina. En la meningitis purulenta, las bacterianas, definitivamente es turbio. Es normalmente incoloro. A ver, y pueden presentarse alteraciones patológicas en los siguientes casos.
¿Cuándo se puede presentar aspecto hemorrágico? Lo más principal es sangrado, ¿no? Que sea traumática la punción o hemorragias subaracnoideas. A veces hay aneurismas rotos, cefalea intensa. O sea, cuando tengo un paciente con una cefalea intensa, mi primera posibilidad diagnóstica dentro del aspecto de gravedad es que sea un aneurisma roto. Cuando sospechamos un aneurisma roto, hacemos fotografía y no vemos sangre, ¿no? Entonces no vemos algo sangrado que sea claramente evidente, pero una punción lumbar, si la hacemos demasiado traumática y nos sale sangre, quiere decir que hay un sangrado del espacio subaracnoideo que no lo estamos viendo evidentemente en una tomografía. O sea, hay sangrados que no necesariamente son evidentes en la fotografía, y entonces la fotografía no se puede ver. Hemorragias subaracnoideas, hemorragias cerebrales, medulares, punción traumática y algunas infecciones también como mencioné en el. A ver, para distinguir un líquido si es hemorrágico por trauma o si es real, esa es la prueba de los 3 tubos, ¿no? O sea, lo que nosotros hacemos normalmente no es los 3 tubos, lo que hacemos normalmente es, cuando sabemos que ha sido traumático, no sé, como ustedes llegaron a ver un paciente que era obeso, ¿no? Un paciente que era obeso que no se podía, el primer grupo creo que no podíamos llegar al espacio, ¿no? Intentaron una vez, no se llegaba al espacio. Intentamos una segunda vez, y pues como el señor estaba obeso, hemos tenido que presionar la aguja bien adentro, pero al presionar la aguja bien adentro quedó traumatismo en los vasos que estaban por ahí. Nos salió el líquido con bastante sangre, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se hace de manera tradicional, ¿no? Porque la prueba de los 3 tubitos es lo ideal. Pero lo que se hace tradicional es dejarlo ahí que gotee un rato en una gasa. Cuando ya vemos que el líquido deja de aparecer rojizo, ya comenzamos a recolectar. En cambio, cuando hacemos la prueba de tubos que es semejante, comparamos los 3 tubos y va aclarando, no. Si permanece en la misma intensidad, quiere decir que es hemorrágico. En cambio, si va aclarando, quiere decir que es traumático, que inadvertidamente hemos pulsado un pasito y luego ya va aclarando, ¿no? Entonces, ahí está, disminuye, desaparece, teniendo una hemorragia producida por la punción, que a veces es frecuente, o sea, una punza y lleva vasitos en el camino, ¿no? Y el sangrado puede ser traumático. Ya. La centrifugación del líquido cefalorraquídeo también nos permite ver la antigüedad de la hemorragia, ¿no? O sea, ver si hay diagnósticos, unos centrífugas para ver si hay diagnósticos o no hay diagnósticos, para ver si es una hemorragia subaracnoidea pura. Y otras veces también uno puede punzar directamente sobre un vaso sanguíneo y comienza a salir sangre roja viva, ¿no? O sea, no estamos en el espacio subaracnoideo todavía, hemos punzado los vasos que están antes del espacio subaracnoideo. Entramos en sangre roja viva, ¿no? Entonces ahí sí tenemos que retirar y sacar aguja y todo, porque se coagula, y si seguimos metiendo ya no va a salir nada porque la sangre se coagula, porque está sangre de un vaso directo. Ya está. Santocrómico. ¿Cuándo encontramos una coloración santocrómica? Es una coloración ligeramente amarillenta por la presencia de proteína, que es producto de la degradación de la hemoglobina o de la bilirrubina. En un recién nacido puede ser santocrómico por los altos niveles de bilirrubina que hay. Esto es parte de una etapa fisiológica del nacimiento. En el síndrome de Fromm, que es un bloqueo espinal por compresión medular, ¿no? Cuando hay una compresión por, no sé, pues una hernia, un traumatismo, algo que son un defecto de masa por la médula espinal, también se bloquea la circulación de líquidos cefalorraquídeos. Y al bloquear, pues aumenta la proteína. Y el líquido se torna santocrómico. Otros procesos pueden ser hematomas tumorales, que son crónicos, ¿no? Meningitis, aracnoiditis crónica, neurinomas, polirradiculoneuritis, etc. Hay una excepción ahí, pero que no es muy relevante porque nunca hacemos acá espectrofotometría. Es algo raro, casos específicos donde sospechamos bastante que la cefalorraquía ha sido traumática. No. La presión. ¿Cuál es el valor normal de la presión? Entre 100 a 200 milímetros de agua, o 20 a 25 centímetros. A ver, recién hablamos de 20 a 25 centímetros que llegue, no las medimos indirectamente porque ya no hay ahora el aparato que se medía anteriormente, que era el vidrio, ¿no? Que era el medidor de presión intralíquido cefalorraquídeo. Ya no, lo hacemos con una llave triple vía que conectamos una, ¿cómo se llama? Las vías que van del fluoruro hacia el equipo de la crisis. Le conectamos el equipo de la crisis y medimos indirectamente cuando le hacemos la punción lumbar hasta cuándo sube la presión del líquido cefalorraquídeo con 1 centímetro. Eso solamente cuando queremos medir presiones elevadas del paciente. Cuando sospechamos que tiene una hipertensión endocrinopática, por ejemplo, ¿no?
o pacientes inmunosuprimidos para dar ciertas infecciones que aumentan la presión de líquido celular. Solamente ahí medimos la presión. De manera tradicional para meningitis comunes corrientes no se mide. ¿Cuáles son las causas más comunes de hipertensión intracraneal? Meningitis, hemorragia pulmonar, tumores por compresión, encefalitis, edema cerebral. La hipotensión del líquido cefalorraquídeo se halla también en casos del síndrome de Freud de compresión medular, en deshidratación, en shock, algunas infecciones crónicas, pero también se halla cuando hay fuga del líquido cefalorraquídeo, que baja la presión del líquido cefalorraquídeo, posterior a cesárea, por ejemplo, ¿no? O sea, inadvertidamente punzan el espacio subarondineo y luego crea una fístula y se fuga el líquido cefalorraquídeo y la presión cae. Las características químicas, y esto sí es importante porque esto es lo que se analiza ya en laboratorio. En condiciones normales, el pH es menor que el del plasma, alrededor de 7.3. Su cambio en el pH del líquido cefalorraquídeo también no se produce directamente a un cambio en la presión plasmática, ¿no? Tenemos que pensar que ya algo ahí. Si hay una acidosis primaria, por ejemplo, estamos escuchando que hay algo infeccioso, ¿no? O sea, acidosis metabólica sistémica o acidosis del líquido cefalorraquídeo, sospecha de infección. Hemorragia, otras cirugías cerebrales. Cloruro no lo medimos de manera rutinaria, ¿no? Simplemente para que tengan referencia los valores que están entre 700 a 750 miligramos por decilitro. Aumenta en el caso de hipercloремia, como cosa muy frecuente, no se mide este valor. Y hipocloroglucorraquias y hipoclororraquias ocurren en hipocloremia y en meningitis tuberculosa. Eso es algo característico de la meningitis stevia, ¿no? Que baja el cloro sérico y el cloro líquido celular. La glucosa normal es entre 50 a 70 en el adulto y 60 a 80 en el niño. Ojo, eso tiene que hacerse comparativo con la glucosa sistémica. Es un paciente diabético que en este momento tiene 300 de glucosa, no esperamos que la glucosa de su líquido cefalorraquídeo sea 40-70 o 180, ¿no? Esperamos que sea más. Por eso hay un porcentaje que es un 70% que se tiene que hacer en paralelo. Siempre que hacemos una función lumbar, tenemos que decirle que tomen una glucosa paralela, sea glucotés o sea celta, ¿no? Y en base a esa glucosa comparamos, ¿no? Definitivamente es un paciente que tiene una glucosa en 100, 90, 100, que es lo normal, vamos a encontrar una glucosa en líquido cefalorraquídeo entre 40 y 50. Pero si es un paciente que está descompensado, el diabético descompensado, va a subir su glucosa en el líquido cefalorraquídeo. Cuando encontramos niveles de glucosa baja, en meningitis bacteriana, consumen la glucosa, ¿no? Pero cuando hay infecciones por bacterias, la glucosa se ve consumida, mucho más que en los virales. En los virales también, pero es muy leve el consumo de glucosa. En bacterias es más llamativo y en micóticas también. Y cuando encontramos aumento de glucosa, pacientes con diabetes, como les dije, en la a ver, la presencia de proteínas también, o sea, glucosa y proteínas son dos parámetros fundamentales que medimos en el líquido cefalorraquídeo. Lo normal es de 15 a 45 miligramos por 100 mililitros. Es variable dependiendo del estilo de extracción de la muestra para determinación y de la edad del paciente. En adultos, lo normal es que sea entre 20 y 45. Ese es el rango de referencia normal. El 80% de estas proteínas son albúminas y el resto son globúlinas. ¿Cuándo ocurre aumento de proteínas en el líquido cefalorraquídeo? En meningitis, ¿no? Primera patología es meningitis. Poliomielitis, encefalitis, neurolúes, y también cuando se bloquea la circulación. Y la circulación, como les comenté, se bloquea por tubulaciones que comprimen, o también por procesos. ¿Qué procesos? Oncológicos. O sea, si hay una diseminación de algún tumor que tenga el paciente hacia el sistema nervioso central, también bloquea la circulación del líquido cefalorraquídeo, aumenta las proteínas. Y cuando también vemos hiperproteína raquia en el Guillain-Barré, ¿no? La famosa disociación albúmina citológica. Las células están bajas y las proteínas comienzan a elevarse. En el líquido cefalorraquídeo también podemos hacer electroforesis e inmunoelectroforesis para la determinación de gamma globulinas. Estos son casos muy puntuales, ¿no? Entonces, lo que cuando vemos procesos de problemas de militantes. No, esto no se hace de manera rutinaria, simplemente cuando buscamos problemas de militantes, por ejemplo, cuando los linfocitos. Las enzimas del líquido cefalorraquídeo, habitualmente las únicas que hacemos acá es ADA y LDH. La creatinasa no es lo común, sin embargo, se traído sus valores de referencia. ADA sí, ¿para qué nos sirve ADA? ¿En qué patología? De edad elevada para que se quede tuberculosis. También se ven linfomas, pero el exponente principal es el LDH también lo hacemos en algunos casos
y siempre se comparan con la concentración centro, ¿no? Ese es el 10% de la concentración centro. Eso también es un texto, ¿no? Lo metimos en el de los todos los eventos. Estos cimas no lo medimos, ¿no? Pero se encuentran en el título anterior. Y la centralidad es importante, ¿no? Porque esto nos sirve para determinar sobre todo el proceso infeccioso, digamos que hacia qué nos orientamos, ¿no? Según un cuadro que voy a mostrar al final, ¿no? La cantidad de células y sobre todo que no son polimorfonucleares o linfononucleares nos orientan en infecciones bacterianas, infecciones virales, infecciones por TB, infecciones por hongos, ¿no? Tienen tipos específicos. La pilocitosis moderada intensa, predominio linfocitario, linfocitos, se ve en meningitis tuberculosa viral. Micótica también, encefalitis, sífilis y poliomielitis antiviral. Y polimorfonucleares en meningitis bacteriana, ¿no? Ahora, los que van a hablar de meningitis tuberculosa, puede haber un inicio con aumento de polimorfonucleares en etapa aguda y luego ya pasa al intermolecular, ¿no? O sea, como que por fase. Pero la característica principal es que sea polimorfonucleares porque siempre lo hallamos en la fase subaguda, ¿no? O sea, normalmente no viene meningitis tuberculosa al inicio, viene después de 2, 3, 4 semanas de inicio de estudio. Ya, y la pilocitosis leve, predomina polimorfonuclear, es lo que le decía. En la meningitis serosa, la meningitis por continuidad puede haber un momento de similaridad en el proceso. Ese es el cuadro clásico que trae en todos los libros de cómo debe ser el aspecto y las características citológicas en el cefalorraquídeo dependiendo del tipo de meningitis, ¿no? Inclusive al final he puesto una cápite de Guillain-Barré y esclerosis múltiple que ya salen del tema infeccioso, pero también se ven cambios en el inicio cefalorraquídeo. Y bueno, esta es la forma correcta de sacar una muestra de cefalorraquídeo. Se requiere pulsar entre L3 a L4 o L4 a L5, ¿no? Ingresar hacia el espacio suprarrenal en esa zona, romper las dos barreras que tienen ligamentos, que son dos habitualmente, y se obtiene el cefalorraquídeo en esa postura. Cuando es complicado a veces, también otra postura es sentar al paciente, ¿no? Pero eso es un poquito más riesgoso. Lo más usual es que sea el paciente echado, ¿no? Hay ciertas condiciones que no permiten pacientes obesos, por ejemplo, a veces tienen que estar sentados, ¿no? Pero normalmente se hace en el cúbito lateral. ¿Aquí? Bien, chicos, entonces ahora comienzan. ¿Preguntas que tengan sobre esto?